Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles estar aquí con nosotros esta tarde. Ustedes son lo principal, nuestros invitados especiales. Y además agradecer a los que integran este presidium, en primer lugar a mis compañeros del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, porque por lo que llevamos, que son apenas unas semanas de trabajo colectivo, son compañeros muy comprometidos y muy aplicados en sus responsabilidades. Así que estamos en muy buenas manos, a mi juicio. En segundo lugar, agradecer, por supuesto, a nuestra querida compañera Marta Ávila, desde luego a nuestro alcalde López Casarín, gracias por su presencia, y a nuestros diputados, diputadas, concejales, concejalas y a todos ustedes en general. Vaya, parece que en Álvaro Obregón habrá Morena para largo. Felicidades, felicidades. Yo quisiera que me dieran chance para explicarles qué es lo que queremos hacer, qué estamos haciendo, qué intentamos lograr en esta nueva etapa de nuestro partido. Yo quisiera, en consecuencia, primero que hiciéramos conciencia de lo que tenemos, de lo que hemos logrado. Creo que a veces no tenemos claridad sobre esta responsabilidad que implica el estado actual de la situación sociopolítica, cultural, económica en nuestro país respecto a nuestro entorno latinoamericano y mundial. A menudo se ignora o no se reconoce la enorme responsabilidad que tenemos para cuidar lo que hemos logrado, porque no es claro lo que somos. Somos la maravilla política del mundo en este momento. Morena, nuestro movimiento, es reconocido como el fenómeno político más interesante y con más posibilidades de aprendizaje para los que están en proceso, están iniciando a escala mundial y particularmente en los países de América Latina, porque el fenómeno de nuestro movimiento está cargado de enseñanzas y de logros que no son comunes en los procesos políticos. Solo iniciemos desde el trayecto mismo del proceso, que inició fundamentalmente después del fraude de 2006 y que se desarrolló hasta la siguiente elección de 2012 y que dio lugar a un proceso de constitución ya con absoluta claridad de que íbamos hacia algo nuevo, porque durante mucho tiempo, recuerden que Andrés Manuel López Obrador fue candidato del PRD en las dos ocasiones, en el 2006 y en el 2012. Me consta que él no pensaba en esos años que era necesario construir un instrumento político propio para los fines que nos proponíamos. Se pensaba que ese partido, hoy fenecido, sería posiblemente el instrumento que nos permitiría avanzar. Fue evidente que así no iba a ser, pese a que tanto dentro como fuera del país la gente identificaba a la izquierda de México con el PRD. Solo recuerdo esto porque es muy importante para entender el proceso que seguimos. Yo publiqué en La Jornada en 2010, creo que agosto, un artículo que titulé ANLO y la izquierda en México. Y eso provocó incluso más comentarios y hasta protesta adentro que afuera, porque lo que yo planteaba en ese artículo
era una especie como de anuncio. Yo decía, cuando veo a mis amigos fuera del país y en el propio México, en ese momento había una situación de crisis muy grave en el PRD, me preguntaban sobre la crisis de la izquierda en México. Y yo les explicaba que la izquierda no estaba en crisis en México. Imagínense ustedes en 2010. Estábamos en el ascenso absoluto. ¿Qué es en realidad lo que está en crisis? El PRD. Pero el PRD, el día de hoy, no es la representación de la izquierda en México. La representación, dije yo, anunciando este fenómeno, la representación de la izquierda en México es el movimiento que está organizando Andrés Manuel López Obrador en los últimos años. Y eso estableció el criterio a partir del cual podemos establecer el momento en que Andrés Manuel ya había abjurado de la posibilidad de hacer algo valioso con el PRD y estaba totalmente ya integrado a la idea de que había que construir algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que resultó una verdadera maravilla, una hazaña política histórica, no solo en México, sino a escala latinoamericana y podría decirse que a escala mundial. Fue un ascenso meteórico. En 2012 estábamos haciendo nuestro acto inaugural como asociación civil en el Auditorio Nacional, donde nos vamos a reunir el domingo. Luego, con mucho esfuerzo, logramos cumplir con los requisitos electorales de nuestro país para poder ser partido político. Previamente tuvimos que resolver un problema y eso es una gran escuela que hemos tenido, la escuela de la democracia en nuestro movimiento. Y voy a hablar después de los problemas que tenemos con la democracia en nuestro movimiento el día de hoy y que nos motivan a impulsar transformaciones en nuestro partido. Pero en ese momento estábamos en pleno auge democrático, porque en ese ambiente y en esa atmósfera fue que pudimos construir lo que hemos construido. Y para decidir qué hacíamos, teníamos dos opciones: seguir como lo que éramos, incluso por nombre, Movimiento Regeneración Nacional, siendo un movimiento, o pasábamos a ser un partido político, incluyendo el registro correspondiente. Y para definir esto hicimos una consulta popular con nuestras bases. Hoy podemos decir que afortunadamente la gente con buen sentido, que es la segunda y más alta etapa del sentido común según Gramsci, decidió que podíamos ser las dos cosas, que podíamos ser partido político. En consecuencia aprobaron que nos convirtiéramos en partidos políticos, pero que teníamos que seguir siendo al mismo tiempo un movimiento. Y así creamos este fenómeno, una especie de centauro político, que es el partido movimiento como fenómeno político a escala de México, por supuesto, y de toda América Latina. Ese es un gran invento político en México. Ahora, por supuesto, se está reinterpretando la aparición de fenómenos políticos parecidos, pero en retrospectiva. En realidad, el que creó esta problemática, incluso en términos de ciencia política, es nuestro movimiento Morena, porque fue el que articuló virtuosamente las virtudes de los movimientos sociales con las virtudes de los partidos políticos, tratando en cada caso de excluir los vicios, porque no es verdad que maniqueamente podemos sostener que el mundo de los partidos es el mundo de la oscuridad y de los defectos, y el mundo de los movimientos es el mundo de la luminosidad política. En realidad, en ambas partes hay vicios y virtudes. Se tiene éxito en la medida en que se recogen las virtudes de ambas partes y se constituye lo que logramos con este partido movimiento. Es una teoría incluso en desarrollo en la ciencia política a escala mundial en este momento.
¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue necesario? ¿Qué ingredientes tuvimos que conjuntar para esto? En primer lugar, el que fuimos capaces de desarrollar y presentarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, un proyecto de nación con perspectiva de cambio. Eso no nació de la nada. De hecho, avanzamos en términos de aciertos y errores. Y esa es la razón por la cual, visto hacia atrás, no tuvimos un proyecto alternativo de nación, sino varios proyectos alternativos de nación a lo largo del tiempo, que fueron expresando las diversas condiciones y peculiaridades de cada momento sociopolítico que estamos viviendo. Así que hicimos un proyecto que respondía a las aspiraciones conscientes e inconscientes de los mexicanos en cada momento, y fuimos adaptando incluso este instrumento a las condiciones particulares de cada fase. Esto lo digo porque si digo esto, la pregunta inmediata es: ¿y quién lo hizo? Porque eso no salió de la nada. Lo hizo, podemos decir, y si solo decimos eso hacemos demagogia, pero es verdad que lo hizo el pueblo de México, articulado en el movimiento justamente. Pero sería demagógico si no agregamos que la contribución de nuestros intelectuales de izquierda, que incluye a los que se articularon desde el principio con el movimiento nuestro, y que además atrajo a varias oleadas de intelectuales de la izquierda mexicana, que van desde el Partido Comunista Mexicano, pasando por la organización de Castillo, llegando a las organizaciones intermedias que llegaron hasta el PRD, incluyendo intelectuales del PRD que se pasaron, por supuesto, por dignidad con nosotros. Es decir, toda la gama del pensamiento de la izquierda confluyó en los proyectos alternativos de Morena, que fueron dándole forma al movimiento. Fue el primer elemento, el primer ingrediente. Y no quiero dejar de subrayar el papel importantísimo que cumplen los movimientos, los intelectuales en los movimientos sociales. A veces se desprecia esto porque no se entiende bien qué se quiere decir cuando se dice intelectual. Cuando se dice intelectual en política, no se está hablando de eruditos, no se está hablando de los que tienen muchos conocimientos de filosofía o de otras especialidades. Se habla de aquellos que son capaces de construir propuestas políticas, que organizan al proceso político. Ese es el intelectual de que estamos hablando, es el intelectual gramsciano, el intelectual que Gramsci nos ha enseñado que es estratégico. Y él nos enseñó que era un elemento estratégico porque en la era nueva que estamos viviendo todos, que es la era posterior a la idea de que podíamos transformar a la sociedad a partir de acciones audaces, repentinas y de un solo golpe, sobre todo por el método de la violencia, esa era la hemos abandonado. Yo recuerdo, y la gente se asombra, algunos compañeros más jóvenes, cuando los recuerdo, que hace apenas 15, 20 años, si alguien decía que era de izquierda y a continuación daba a entender o insinuaba que quería llegar al gobierno y luego al poder por métodos pacíficos y electorales, era inmediatamente visto como un renegado y un falso miembro de la izquierda. Eso ha cambiado sustancialmente, y cambió sustancialmente a partir de un presidente que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador admiraba mucho, el presidente Allende de Chile, que intentó esa vía y que fracasó por un violento golpe de Estado que hizo mucho daño a nuestro... Sí, compañera, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. La compañera tiene razón. Estamos hablando de López Obrador, el principal genio político en América Latina. ¿Y qué fue lo que hizo grande a Andrés Manuel López Obrador? Entre otras cosas, haber seguido la senda de Allende. Es decir, su insistencia en que íbamos a lograr el cambio sin romper un solo vidrio en México, por métodos pacíficos. Si hubiéramos tomado un método violento, probablemente no tendríamos nada de lo que hemos logrado en este momento. Así que esa visión fue absolutamente importante. Y el hecho, para seguir la línea de los intelectuales, de que lo mejor del pensamiento y de la creación de nuestro país en poco tiempo se articuló con Andrés Manuel López Obrador en su propósito transformador. Es importante que conozcamos esto. Incluso es importante, yo estoy empeñado en eso y vamos a hacer un trabajo de difusión de esto, es decir, de las contribuciones que hicieron nuestros creadores, artistas, poetas, escritores, novelistas, etcétera, a la conformación de Morena. Llegó un momento, y cuando eso ocurre históricamente, el triunfo casi está asegurado, en que lo mejor del pensamiento y de la creación de nuestro país estaba con nuestro movimiento. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Todos los viernes, Andrés Manuel López Obrador se reunía con un grupo de pensadores, poetas, novelistas, una mujer muy destacada, Laura Esquivel, estaba en ese grupo, pero estaba también en ese grupo Carlos Payán, el fundador de la revista, de la Jornada, del diario La Jornada, y estaba también el gran político mexicano Víctor Flores Olea, que fue nuestro representante en Naciones Unidas y en la Unión Soviética en su tiempo, y estaba Arnaldo Córdoba, el padre del otro, Córdoba, gran escritor y analista, y estaban grandes pensadores y escritores que dieron sustancia a los procesos creativos que estaba desarrollando nuestro movimiento en términos de propuestas de todo tipo. De tal manera que son esenciales y muy, muy importantes. Pero sobre todo, desde luego, lo esencial fue la organización de las grandes masas del país. Y eso se hizo con un método que hoy nos resulta increíblemente sencillo, pero que aplicarlo en la práctica fue tremendo. Es muy sencillo hoy incluso decir la frase, ir casa por casa, pero por supuesto. Pero en ese momento esta idea no era una idea de sentido común. Era una idea que resultaba extraña, porque se trataba de una población de hogares de más de 30 millones. Y se trataba de recorrer a pie. Lo único que ofrecía el movimiento, lo recuerdo cuando lo decía Andrés Manuel, porque provocaba mucha risa en la gente, les vamos a dar todo lo que necesitan, decía Andrés Manuel, les vamos a dar un sombrero y unos guaraches para hacer el trabajo casa por casa. Eso se hizo y es una de las grandes hazañas políticas que se han hecho no solo en este país, sino en casi toda América Latina. Por eso se puede decir, es correcto decirlo, mi colega y amigo Armando Bata le gustaba repetir esta frase: Morena es una organización política hecha a mano, decía él. Literalmente, más correcto es decir que es una organización hecha a pie, justamente, casa por casa, con el método de los testigos de Jehová. Tocar la puerta hasta que abran, echar el rollo lo mejor que se podía, conquistar la posibilidad de una segunda vuelta y una segunda visita,
y dejar nuestra atalaya, que así le llaman al periódico de los testigos de Jehová, es decir, nuestro periódico Regeneración. De tal manera que este procedimiento fue provocando una bola de nieve que involucró probablemente a millones de personas en esta actividad. Cuando logramos ese nivel, estábamos prácticamente ya en un punto de no retorno. Eso fue, lo puedo decir con todas sus letras, una concepción creada por nuestro líder Andrés Manuel López Obrador. Es obra de él esta concepción organizativa que nos condujo al triunfo. Concluyo con dos factores muy importantes. Uno, que si perdemos, nos perdemos. El factor ético-político, el factor moral, el factor de los valores. Morena, sin esos valores y esos principios, es otra cosa. Y el peligro es que nos convertamos en otra cosa. Necesitamos mantener esa columna central, que es la que sostiene el proyecto de Morena. Sin los principios éticos, sin los valores que incluye, sin una práctica asociada a esos principios, estamos en grave peligro de convertirnos en otra cosa, es decir, en algo similar a ellos, es decir, similar a la derecha. Por eso es que nuestro dirigente y fundador insistía en su frase cuando trataba este tema de lo ético-político de no somos iguales, somos otra cosa, y así tenemos que mantenernos. Sencillamente, si perdemos eso, perdemos todo. Yo digo que la derecha, que se equivoca siempre, es en la única cuestión que ha acertado, el darse cuenta de que nuestra estrategia conlleva que sostengamos esa columna bien parada y que si lograran quebrarla, obtendrían un triunfo muy grande, porque probablemente se derrumbaría la estructura de Morena. Y por eso pegan ahí todo el tiempo, queriéndonos igualarnos. Pero no nos debemos dejar en este terreno. Por una razón adicional, porque son esos principios y esos valores los que hasta ahora nos han orientado exitosamente y deben seguirnos orientando. Y son esos principios y valores los que provocan los efectos negativos en nuestro partido cuando empezamos no solo a renegar de ellos, sino incluso a renunciar a ellos. Tenemos en consecuencia, como parte de la continuidad de nuestro proceso, continuar desarrollando una práctica fundada en valores y principios. A menudo se dice como, sí, pero hay pragmatismo bueno y pragmatismo malo. Lo que hay que evitar es el pragmatismo malo. ¿Por qué suponen que hay un pragmatismo bueno? Me van a permitir defraudarlos, pero no hay un pragmatismo bueno. Todo pragmatismo tiene un lado oscuro y todo pragmatismo conduce a la corta y a la larga a errores y a resultados negativos. No lo duden, no lo duden. La experiencia histórica a escala mundial demuestra esto. Es decir, para fines buenos no podemos utilizar cualquier medio. No es verdad que el fin justifica los medios. El fin no justifica los medios. El fin determina los medios, define los medios. Y si el fin es bueno, los medios tienen que ser buenos, igual que los fines. Por tanto, tenemos un gran reto
en ese territorio. Formación política. Es el último ingrediente que me voy a expresar hoy, porque son muchos y no quiero alargar demasiado, porque ahora voy a entrar a hablar, en cuanto termine con este punto, de lo que tenemos ahorita como logros, retos y peligros. En realidad yo le debo decir que la formación propiamente dicha de Morena comenzó con el proceso de formación política. En eso tuvo un involucramiento directo Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo perfectamente el día en que hizo la convocatoria a unos 10 compañeros para que escucharan su propuesta que tenía ya elaborada de formación política. Y fue una propuesta muy interesante que incluso deberíamos recuperar ahora que estamos en este proceso, como nos señaló nuestra dirigente nacional, Luisa María, de volver a los orígenes. Pues en el origen, Andrés Manuel dijo dos cosas fundamentales que permitieron entonces construir el primer proyecto de formación política de Morena. Tiene que ser un proyecto que ponga el énfasis en el conocimiento de la historia de nuestro país. Primer elemento. Segundo, tiene que ser un proceso de formación que empiece por los jóvenes. Hay que crear un ejército de jóvenes, nos dijo en aquella ocasión, y eso fue lo que se hizo, creando en primer lugar un proyecto de formación de jóvenes. Muchos de ellos ahora son nuestros dirigentes, incluyendo a nuestra presidenta nacional y muchos otros compañeros que están en puestos de responsabilidad en nuestro movimiento. Se formaron en ese proyecto, primer proyecto de formación de jóvenes, que tuvo una característica: era un proyecto regional. Lo hacíamos por regiones. Empezamos por el sureste. En Villahermosa tuvimos el primero. Reuníamos, recogíamos en todo el país jóvenes y los concentrábamos. Durante una semana no podían salir ni a la ventana. Por supuesto, equilibrado ya desde esa época teníamos la obsesión de la equidad de género, igual número de mujeres y hombres, de jóvenes y jóvenes mujeres. Y allí se concentraban y escogíamos lo mejor que teníamos del pensamiento de nuestro movimiento y los lanzábamos contra ese grupo o frente a ese grupo o hacia ese grupo lleno de energía que eran esos jóvenes en aquellos tiempos. De allí salieron muchos de nuestros dirigentes posteriores porque posteriormente participaron en las insaculaciones que practica Morena, que por cierto, entre paréntesis, yo creo que es el único partido del mundo que incluye estatutariamente entre sus mecanismos de definición de candidaturas a la insaculación, el sorteo. Yo siempre agrego, porque la gente dice, pero qué barbaridad, ya introdujeron la lotería en la política y suponen que eso es una cosa muy grave y es un error. Pues con la novedad, con la pena de que la democracia que vivimos, la democracia contemporánea, no nació con la votación. Muchos creen que así es. No fue así. La democracia que nació con los griegos inició con la insaculación. La democracia fundada en la votación surgió varios siglos después, pero se fundó con la insaculación. En la insaculación es uno de los elementos fundamentales del sistema democrático, que ha sido cada vez más relegado. En consecuencia, Morena hizo una gran innovación en ese sentido, en el sentido de recuperar esta fórmula histórica, clásica, para definir, dirimir y elegir en asambleas que inventaron los griegos. No solo lo inventaron en el sentido de 2018. Y antes de pasar al tema del partido en la actualidad, yo quisiera decirles que, a mi juicio, la razón por la que la derecha
ha fracasado totalmente del 18 en adelante, se debe principalmente a un factor. El factor consiste en que no lograron entender qué tren pasó por encima de ellos. No lograron entender cuál era la razón fundamental de la derrota que habían sufrido. Y eso era derivado de la mala interpretación de las causas de ese fenómeno. Ese fenómeno lo atribuyeron, hay varias ideas de por qué fracasaron. Algunas disparatadas, como la que planteó Roger Bartra, no confundir con Armando Bartra, nuestro Armando Bartra. Roger Bartra, un derechista consumado, que fue un izquierdista muy connotado, sostuvo la tesis boba de que habíamos ganado porque el PRI nos había apoyado con sus votos. Es una tontería que pueden olvidarla. Pero la segunda explicación muy difundida fue la de que había sido una especie de mala fortuna de la derecha, que había agarrado al pueblo de México malhumorado, porque había lo que ellos llamaban un hartazgo en la población mexicana respecto a la hegemonía prianista. Es verdad que había un hartazgo. En lo que no aciertan es por qué había un hartazgo. Porque ese hartazgo que existió fue un hartazgo sistemática y minuciosamente construido durante el proceso de construcción de Morena. Es el haber conquistado la hegemonía ideológica, cultural, política en nuestro pueblo, haber transformado la conciencia de la gente. Y por eso hablamos de revolución de la conciencia, lo que explica el resultado político. ¿Por qué ellos quisieron entenderlo de esa manera? Porque estaban buscando alimentar su optimismo, implicando que una vez que se le pasara el mal humor a la población, podrían modificar los resultados electorales. No se dieron cuenta que ese resultado electoral era fruto de una conciencia creada sistemáticamente, una organización sólida fundada en esa conciencia y que tendría una larga duración, sin lugar a duda, como lo estamos viendo después del segundo periodo ganado en la elección en este país. Así que tenemos un resultado extraordinario. Tenemos un proyecto de nación único. Tenemos un movimiento sociopolítico novedoso, activo, con una buena formulación política, y tenemos en tercer lugar gobiernos excelentes. Tan excelente el primer gobierno del primer sexenio que obtuvimos resultados multiplicados en la segunda ronda electoral en que participamos en términos de la presidencia. Y hemos acrecentado nuestro crecimiento, no solo político en el partido, sino que tenemos el 75% de las entidades federativas en este momento, apenas en menos de 10 años, porque el partido, no hay que olvidarlo, fue aceptado en el registro, obtuvo su registro en 2014. De tal manera que en 10 años tenemos la presidencia, tenemos el 75% de los estados de la República, tenemos nada menos que mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y en consecuencia tenemos en suma un gran éxito. Eso es lo que no podemos perder. Eso es lo que constituye la responsabilidad fundamental de nosotros en este momento histórico. Eso es lo que necesitamos reforzar en la parte que nos corresponde, el partido político, para a su vez reforzar y defender lo que hemos conquistado a partir del buen gobierno a escala federal y a escala de las entidades federativas, etcétera. Por tanto, tenemos que fortalecer nuestro partido. Y para eso, opinamos que el primer paso es que reconozcamos abiertamente que hay problemas, que tenemos debilidades, que tenemos retos que no hemos podido abordar correctamente,
y que tenemos que modificar a nuestro partido. De hecho, parafraseando nuestro propio nombre, tenemos que regenerar a Morena. Tenemos que crear formas nuevas de participación. Tenemos una lista, no la traje numerada, pero voy a hacer una síntesis. Ya tenemos una lista de qué es lo que no está funcionando a partir de la propia manifestación de nuestros compañeros, de nuestros militantes. Hay disgusto en amplios sectores de nuestro movimiento. Eso no debe ser ocultado por los éxitos que hemos logrado, porque en realidad se puede decir honestamente que parte de esos problemas se derivaron de los triunfos, se derivaron de que somos exitosos, porque para ser exitoso el partido tuvo que volcarse prácticamente durante 10 años a ganar elecciones. Y en consecuencia abandonamos el trabajo de fortalecimiento ideológico, político, cultural, de formación, de organización, etcétera, para dedicarnos a las tareas electorales. En ese sentido, tenemos una cierta justificación de lo que nos ha pasado, porque hemos estado muy concentrados en continuar esta racha de victorias en elecciones y por tanto nuestro partido se ha convertido en un gran aparato de ganar elecciones, en un aparato de victorias electorales. Y eso ha derivado en que hemos abandonado o descuidado, según el caso, muchas de las tareas fundamentales que hacen de un partido vigoroso y democrático al mismo tiempo. Yo he recordado la llamada ley de hierro de los partidos políticos que estableció un pensador muy importante a principios del siglo pasado, apellido Michel, que escribió un libro muy importante sobre los partidos políticos y que estableció lo que hoy es reconocido en la ciencia política como una teoría muy importante: la ley de hierro de los partidos políticos. ¿En qué consiste la ley de hierro de los partidos políticos? Dice Michel, en que los partidos comienzan su formación y su desarrollo inicial con un sistema más o menos democrático y que conforme pasa el tiempo se va desarrollando internamente una acumulación del poder en un pequeño grupo, es decir, lo que él llamó una oligarquización de los partidos políticos, una pequeña camarilla, claque o grupo político se va apoderando sistemáticamente de los puestos en los partidos políticos y llega un momento en que esos partidos políticos dejan de ser partidos democráticos. Lo que tenemos que lograr en primer lugar en Morena es que no sigamos esa ruta. Yo creo honestamente que estamos lejos todavía de esa situación, pero empezamos a ver síntomas de que en muchos sectores del partido y para muchas prácticas y tareas sí muestra síntomas de oligarquización y muestra síntomas sobre todo de pérdida de democracia interna. Necesitamos un partido que sea amplia y profundamente democrático, un partido donde quepan todas las tendencias y todas las ideologías, pero que tomemos decisiones en conjunto, sin exclusiones y sin concentraciones del poder. Necesitamos en consecuencia hacer todo lo posible porque esto se revierta y retomemos el camino inicial, volver a los orígenes, como dijeron nuestros dirigentes nacionales. Para eso, en consecuencia, hemos estado discutiendo en nuestro comité, hemos analizado la situación y hemos llegado a la conclusión de que un posible camino, espero que sea exitoso, para abordar los problemas que tenemos por delante, y con esto voy concluyendo, necesitamos crear los espacios de participación, porque es un absurdo y una contradicción que digamos, por un lado, que queremos que todos participen, pero no creamos los canales y las estructuras y los sistemas y los mecanismos
para que esa participación se realice. De otra manera, estamos hablando de retórica, de discurso. Es decir, necesitamos formular propuestas para esto. Por el momento se nos ocurre que lo que teníamos que hacer es lo que hemos venido haciendo. Tenemos ya 2 fases para reorganizar el partido y darle una nueva vitalidad, con una tercera que voy a indicar de inmediato. La primera fase fue una fase de acercamiento, porque fíjense ustedes, la crisis que tuvimos por esa práctica electoral y en algunos casos electorera, no teníamos ni siquiera un registro de a quién llamar para las tareas para iniciar la nueva fase. Un problema metafísico. ¿Cómo consigues que alguien se integre si no sabe ni siquiera dónde están, ni cómo comunicarse con ellos? Entonces, iniciamos una primera fase en todas las delegaciones. Hicimos 16 asambleas informativas, en donde nosotros informábamos los propósitos que teníamos, hacíamos contacto, escuchamos las opiniones. En esa asamblea hubo intervenciones de cada una de las alcaldías. Hicimos 16 y entonces allí acopiamos un primer, digamos, legado de comunicación y de instrumentos para convocar. La segunda etapa es una etapa ya organizativa, donde estamos proponiendo un sistema de organización. Estamos iniciando ese proceso organizativo proponiendo la conformación de comisiones de trabajo. 9 comisiones ya se han anunciado. Los que se inscriban pasarán a la siguiente etapa, donde vamos a entrar en acción en 2 campos fundamentales: organización del partido y formación política. Necesitamos un sistema de formación política nueva que incluya trabajos de análisis, un sistema de formación que incluya también el debate como parte fundamental de la vida del partido. Un partido de izquierda que no debate está condenado a fracasar a la corta o a la larga. Necesitamos que la gente discuta, que la gente opine, que haga propuestas y que nos ayudes a revitalizar al partido. Así que es a eso a lo que los invitamos, a que nos acompañen en este propósito de que nuestro partido se fortalezca, crezca, se convierta en un gran activo de nuestro proyecto, que sirva para sostener el apoyo fundamental que debemos dar a nuestros gobiernos, al gobierno de Claudia Sheinbaum en lo federal y al gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México. 2 formidables dirigentes nacionales, revelaciones políticas que tenemos en el país y en la ciudad. Y para que logremos acrecentar nuestra presencia a escala nacional, quiero concluir con una frase que dije ayer, y es que el triunfo nuestro está sostenido por nuestro resultado. ¿Por qué podemos tener vergüenza y cara para pedir a la población que se inscriban por un monto de 10 millones de afiliados? Porque somos el partido, somos el gobierno, somos el movimiento que en el primer sexenio con Andrés Manuel López Obrador sacamos cerca de 10 millones de mexicanos de la pobreza. Y es por eso que tenemos calidad moral para pedir 10 millones de afiliados y más. Yo creo que vamos a tener con este proceso más de 10 millones. Así que a participar los invitamos y esperamos que nos acompañen en esta nueva ruta. Muchas gracias a todos. Buenas noches.